Hola, bienvenidos a Escritos y Manuscritos. Mi nombre es Pau Rojas, soy escritora de las 5 reglas. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de el narrador. Para mí el narrador es una de las cosas más fascinantes de los libros. Yo sé que suelo decir eso a menudo, pero lo digo en serio. Con los personajes y con el narrador creo que es lo que más le da sabor a la historia. ¿Por qué? Porque no es cosa sencilla encontrar la forma de narrar una historia. Pareciera algo que damos por hecho, pero no es tan simple como suena. Y es que el narrador tiene muchísima influencia en cómo estamos viendo la historia porque es el que nos está contando la historia. Entonces, a mí me gusta llamarle voz porque literal es eso. La voz de quién, cómo, cuándo y dónde y de todo lo que está pasando. Todos los elementos de la novela se ven reflejados en la forma en la que el narrador nos las está haciendo ver. Y ya que no podemos ver una televisión, entonces dependemos completamente del narrador para que nos explique qué es lo que está pasando alrededor. O lo que está pasando por su trayecto. En este video no voy a hablar específicamente de todos los narradores, solo voy a hablar de un amplio espectro de qué es el narrador, de cuáles son los tipos y de más o menos en qué situaciones se usan. Pero, como es un tema tan importante y tan amplio, quisiera tocarlo en diferentes videos. En este vamos a ver el aspecto general, así que espero que les guste. Primero que nada hay que decir que dependiendo de cómo se va contando la historia es como vamos a conocer a nuestro narrador. Y aquí es donde entran nuestros primeros tipos de narradores, que son primera, segunda y tercera persona. ¿Esto qué quiere decir? Es desde qué punto de vista vamos a ver la historia. ¿Qué tipo de narración estamos utilizando para contarla? Si es desde el yo, si es desde el tú, o si es desde el ella, ellos. Fácil, ¿no? Lo vimos en primaria. Pero resulta un poco más complejo cuando ya lo estás poniendo en práctica. ¿Por qué es importante saber esto? Porque es muy importante saber cómo vamos a narrar nuestra historia. Perdón, trabalenguas. ¿Cómo vamos a narrar nuestra historia? Eso quiere decir que tenemos que escoger el personaje, el testigo, el narrador, que sea lo más apegado a lo que queremos transmitir. ¿Por qué? Porque no todos los autores tienen las mismas ideas cuando están narrando una historia. A algunos se les antoja más que el lector conozca el contexto, otros que sea el que, no sé, la mente del personaje lo que quieren que sepa, otros los sentimientos, otros quieren enfocarse mucho en la historia en general, entonces como van a utilizar muchos personajes, pues conviene utilizar un narrador en tercera persona. Otros son un poco más vivaces y lo hacen desde una segunda persona que no es tan común y lo vamos a ver. Y otros deciden que como quieren que vayamos siguiendo la vida de un personaje en específico, van a utilizar una primera persona. Así que sí, es muy importante que definamos qué tipo de narrador vamos a usar y a pesar de que puede cambiar, no es lo más común que el tipo de narrador cambie cuando ya tenemos la historia hecha. Porque solemos saber cómo la vamos a narrar antes de empezar a narrarla, ¿no? Que no siempre pasa, déjenme les digo que yo cambié el narrador cuando ya tenía mi historia terminada, empecé a narrarla en tercera persona y de repente dije, bueno, prefiero que las 5 reglas los cuente los personajes, entonces lo tuve que cambiar a primera persona. Significó bastantes cambios, pero creo que le dio un giro completo al libro y que me gusta más cómo quedó con primera persona que cómo hubiera quedado con una tercera persona. Porque yo quería que el lector se relacionara más con lo que estaba pasando por la cabeza de mis personajes que realmente lo que estaba pasando en la historia. Así que creo que una primera persona era mucho más adecuado para eso y vamos a ver por qué. Como su nombre lo dice, la primera persona nos habla desde quién nos está contando la historia, desde el yo. ¿Qué quiere decir? Cómo lo siente el personaje que nos las está contando, qué es lo que ve, cómo lo ve, cuándo lo ve, por qué lo ve, hacia dónde lo ve y qué es lo que está pasando a su alrededor. La primera persona es muy común en los libros porque efectivamente atiende a ese principio, que vamos siguiendo al personaje, no siempre principal, y vamos a ver eso, pero vamos siguiendo a un personaje y cómo es que su punto de vista nos está narrando la historia. Esto es importante ¿por qué? Porque estamos conociendo el punto de vista de una sola persona y no es tan fácil que en la misma narración conozcas el punto de vista de todos los personajes. Aquí es donde empieza el conflicto porque si quieres que el personaje sepa más cosas de las que podría saber, tienes que empezar a tener una buena justificación. ¿Qué quiere decir eso? Que yo, Pau, no puedo saber exactamente qué es lo que están pensando ustedes en este momento, a menos de que pueda leer su mente, pero eso ya es algo completamente distinto. Sin embargo, si yo estuviera narrando lo que está sucediendo ahora, lo narraría desde mi punto de vista. No podría referirme a su punto de vista porque
ese no es tema de un narrador en primera persona. Así que, la primera persona puede ser vista desde diferente tipo de narrador. Protagonista, testigo, monólogo interior, algunos lo conocen así, o narrador coral. El protagonista, como su nombre lo dice, es el protagonista el que nos está narrando la historia. El personaje que lleva la acción es el que nos está diciendo cómo va viendo la historia y qué es lo que está sucediendo a su alrededor. Suele ser utilizado, y lo interesante de este protagonista o de este narrador es que nos está contando la historia desde primera mano. Es como si nosotros mismos estuviéramos viviendo las cosas. Ahora, el narrador testigo también nos cuenta las cosas desde su punto de vista, pero él no es el que lleva la acción. El que lleva la acción es otro, y este nada más nos está narrando su punto de vista respecto de la historia de alguien más. Lo cual es muy interesante porque al principio muchas veces en las historias no sabes que te estás exponiendo a un narrador testigo hasta que termina la historia. Y me parece un narrador interesante porque a pesar de que él no conoce las cosas de primera mano, sí es el que nos está difundiendo la información. Y aquí tiene unos pros y unos contras porque evidentemente no puedes saber lo que está pasando por la cabeza del protagonista. Pero sí se puede dar una idea en base al contexto y nos puede dar un punto de vista un poco más objetivo. No necesariamente es el que está sintiendo la primera emoción. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta cuando estamos eligiendo a nuestro narrador. ¿Qué es lo que quieres que éste exprese? El que sigue, y es el monólogo interior, es un tipo de narrador que algunos consideran que existe porque lo está narrando una persona, pero desde su punto de vista. No lo está narrando para contárnoslo, lo está narrando hacia él mismo. Es un tipo de narrador curioso, pero también es muy útil para cierto tipo de géneros. El siguiente es el narrador coral, y más que un tipo de narrador, es como una conjunción de narradores. Este narrador coral se ve utilizado en ciertos libros, por ejemplo, de literatura juvenil, en donde cada personaje va narrando su parte de la historia. Yo lo utilicé en mi libro porque lo narran dos personajes, de vez en cuando narra otro personaje, y en general son los protagonistas, Jack y Zeta, los que van narrando la historia, pero de repente sale el mejor amigo de Jack, el que va a narrar una parte de un capítulo, o el representante de Jack, el que está narrando otra parte del capítulo, y esto es muy útil para cuando quieres hablar en primera persona, pero quieres que el lector conozca diferentes puntos de vista, no solo el de tu protagonista. A mí me sirvió mucho porque había cosas que mi protagonista evidentemente no iba a saber, pero como yo quería enfocarme en las emociones, dije, bueno, que sean mis dos protagonistas los que narren la historia. Pero de repente me entró el conflicto de que había cosas que ni siquiera mis dos protagonistas podrían saber. Así que tuve que meter otros narradores para que la historia tuviera todos los aspectos y todos los ángulos posibles que yo quisiera que cubriera para que el lector supiera las cosas. Este es un narrador muy bueno, pero tiene una advertencia. Y es algo que tenemos que tomar en cuenta cuando estemos narrando la historia y cuando estemos escribiendo los diálogos también. Pero en este video en específico para el narrador, y cuando quieras utilizar un narrador coral, sí, puedes darle al lector muchos puntos de vista, pero tienes que respetar la identidad de los personajes. Nunca me voy a cansar de decirlo. ¿Por qué? Porque es la única forma en la que puedes realmente convencer al lector de que es un personaje distinto el que está narrando la historia. Si todos tus personajes hablan igual y miran el mundo de la misma forma, la historia pierde credibilidad. Sencillo. Ustedes y yo, no sé quién está ahí atrás, pero seguramente no vemos el mundo de la misma manera, ni hablamos de la misma forma. Como ahora. Me acabo de equivocar en el mismo. Y cada quien tiene sus dichos especiales, cada quien tiene sus formas de referirse a las cosas, cada quien le llama incluso de una forma diferente. A lo mejor yo le digo teléfono y ustedes le dicen celular. A lo mejor cosas tan sencillas que nunca vamos a saber y que también responden a la identidad de cada persona. Cada personaje es un mundo y si queremos que nuestros personajes nos cuenten su punto de vista, con más razón tenemos que respetar esa identidad. Normalmente digo que en toda la parte de la historia, cuando hagas un personaje, cuando vayas viendo cómo se va a desarrollar en la historia, cuando vayas a tomar una decisión, tienes que pensar en la identidad del personaje. No en ti, no en qué harías tú, sino qué haría tu personaje. Cuando narras es todavía más importante. Porque no podemos decir que todos los personajes van a hablar de la misma manera, incluso en eso. No utilizan las mismas expresiones, no utilizan el mismo vocabulario, no ven el mundo de la misma manera. Para algunos será bueno algo, para otros será malo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estemos utilizando un narrador coral. ¿Por qué?
porque tenemos que pensar en todas las posibilidades que eso puede acarrear. Empezando a hablar de los de segunda persona, este no tiene divisiones, solo se queda en segunda persona y es hablar desde el tú. Esto suele existir mucho en personajes que cuentan la historia desde cartas o cuando le están diciendo al lector que él juzgue por sí mismo las cosas que está viendo. Hay libros que existen que hablan de una segunda persona, no son comunes porque es retador. La verdad es que es difícil atrapar a un lector cuando estás hablando desde el tú, pero los existe y existen unos muy buenos. Así que, si quieres aventurarte y hacer un personaje que nos cuente la historia a nosotros específicamente, sabiendo que somos lectores o sabiendo que alguien allá afuera está leyendo su historia o dirigiéndose a alguien en específico, adelante, es un muy buen reto. Y por último, la tercera persona. Este también es una de las formas más comunes que existen y es una de las formas más sencillas para no meterte en tantos problemas, si lo quieres ver así. Evidentemente tiene su complejidad y es que se divide en diferentes tipos de narradores de tercera persona. Está el narrador omnisciente, que todos hemos escuchado de esa forma que es casi como un dios porque todo lo sabe, todo lo puede y todo lo conoce. Está el narrador observador, que es el que solo observa, no emite ningún juicio. Está el equisciente, este es un poco más complejo de entender, por eso lo vamos a dejar al final. Pero regresando al narrador omnisciente, creo que es el más sencillo de identificar. Este narrador incluso hasta puede ser chistoso, porque todo conoce, todo sabe, él ya sabe todo lo que va a pasar antes de que nuestros personajes lo sepan, y va narrando la historia desde una perspectiva como si yo les estuviera contando una historia sobre alguien y dijera, él se levantó muy temprano en la mañana. No sabía que ese día sería el último día de su vida. Es interesante, ¿no? El narrador conoce algo que el personaje desconoce y nos puede dar un punto de vista también. Nuestro narrador observador es como mucha gente lo asemeja a una cámara de cine. Yo diría que más bien es como si nosotros estuviéramos viendo una película. Estamos viendo lo que pasa, podemos contársela a alguien, pero no sabemos lo que va a pasar después, no sabemos lo que está pasando y no emitimos un juicio porque solo estamos viéndolo desde un punto de vista imparcial. Este narrador te va contando lo que está viendo, pero no dice nada acerca de las cosas que pueden pasar, no nos dice nada acerca de su punto de vista, simplemente se limita a contar las cosas desde la forma en la que las observa, desde lo que sus personajes le dan a entender. Aquí también entra una figura de un testigo, pero este testigo ya no nos cuenta las cosas desde su punto de vista, emitiendo su propio juicio, si no se convertiría en una primera persona. Nos las cuenta como si nos estuviera narrando una situación, tal vez la escuchó, tal vez la esté observando, pero siempre contándonos desde el punto de vista de una tercera persona, él, ella, ellos. Nuestro narrador equisciente suele funcionar con personajes en particular. Nos están contando sus vivencias, pero no nos los están contando desde su punto de vista. ¿Eso qué quiere decir? Que nos están contando como si fuera una tercera persona sus vivencias. Podríamos decir que si fuera una autobiografía que no está reconociendo que es el mismo narrador, el que nos está contando la historia, el que la vive. Suena un poco complicado, pero no es tan complicado una vez que ya lo lees. Es un personaje que nos está narrando su propia historia, sus propias vivencias, pero lo hace desde el punto de vista de como si él no fuera quien nos está contando la historia. Si no quedó muy claro, no se preocupen, en el siguiente video vamos a hablar ya específicamente de cada uno de los tipos de narradores con ejemplos y unos ejemplos un poco mejor construidos. Así que cuéntenme si tienen alguna duda, pónganla en los comentarios si quieren hablar acerca de alguna cosa. Si conocen a alguno de estos personajes que les haya llamado la atención o alguno de estos narradores que les haya llamado la atención y que lo hayan visto en algún libro, escríbanlo en los comentarios. Como siempre, gracias por ver el video. Si conocen a alguien que le pueda servir, compártanselo. Si les gustó, suscríbanse, denle like y nos vemos hasta la próxima.